Hola, buenos días a todos. Es un verdadero placer verlos conectados a este taller sobre diabetes, hipoglucemia y la importancia del monitoreo de la glucosa. OneTouch es una empresa preocupada por el bienestar de las personas que viven con diabetes. Por eso hemos creado este espacio para brindarles ese acompañamiento que puede ser de mucha ayuda para tener siempre información de los expertos. Resolveremos algunas dudas y bueno, con esto queremos crear un mundo sin límites para las personas que viven con diabetes. ¿Están listos? Vamos a iniciar este taller en vivo de la mano de nuestra educadora de diabetes, la licenciada Vanessa Ubaldo. Vanessa es egresada de la Universidad Iberoamericana y está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es educadora en diabetes certificada y actualmente es Diabetes Education Leader para LifeScan México. También da consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas para aquellas personas que deseen consultar con ella. Ella al final de la presentación nos compartirá su correo electrónico para aquellas personas que quieran contactarse con ella. Pues pues adelante. Muchas gracias por este taller que nos vas a impartir. Adelante. Gracias, Carla, por la presentación. Bienvenidos a todos los que van a estar en esta sesión, que van a poder revisar esta información. Efectivamente, el tema de hoy es hipoglucemia. Hipoglucemia hay que empezar por ahí. ¿Qué significa? Azúcar baja en la sangre o glucosa baja en la sangre. Eso significa hipoglucemia. Y pues vamos a estar revisando esta palabra a lo largo de la presentación. Por eso es importante reconocer qué significa. Entonces, el tema de hoy es hipoglucemia y la importancia del monitoreo de la glucosa en casa. Y bueno, ¿y por qué vamos a hablar de ese tema tan importante hoy? Bueno, vamos a recordar primero que de acuerdo a la Asociación Americana de Educadores en Diabetes tenemos 7 conductas de autocuidado, recordando que son 7 conductas de autocuidado, pues significa lo que cada uno de ustedes es importante que haga en casa. Si ustedes van a su médico, que es excelente, evidentemente, esto pues será 1 o 2 veces al año o 3, pero pues quizás 1 hora por consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa el resto del tiempo en casa? Pues ustedes tienen que resolver, conocer cuál es la situación y resolverla, porque no, el médico no está aquí al lado con ustedes para poder resolverles de inmediato, ¿verdad? Entonces, recordando estas 7 conductas de autocuidado que es importantísimo hacer, pues todos los días, pues estamos hablando de que en el comer sanamente, en la medicación, es decir, tomar o aplicarse la medicación de acuerdo a las indicaciones médicas, en ser activo, porque eso también ayuda a disminuir las cifras de glucosa en la sangre, en vivir bien con diabetes, porque sí se puede vivir bien con diabetes, pero va de la mano, obviamente, con la educación en diabetes y con una actitud positiva ante la diabetes. Resolver problemas, porque puede haber problemas del día al día, entonces hay que aprender a conocerlos y saber cómo se va a actuar. Y también evitar riesgos, es decir, tanto de complicaciones a corto plazo como a largo plazo. Y justamente todas las conductas de autocuidado están relacionadas, o más bien el automonitoreo está relacionado con todas y cada una de estas conductas de autocuidado. Especialmente el día de hoy, a la hora de hipoglucemia, vamos a referirnos a la conducta de evitar riesgos. Porque si bien cuando pensamos en diabetes, lo primero que nos puede llegar a la mente es cifras altas de glucosa constantemente, sí, es el principal problema, pero las bajas de glucosa también existen y también es importante prevenirlas porque son peligrosas. Las altas también lo son, pero vamos a ver por qué la hipoglucemia tiene o le vamos a enfocar en este tema en particular, pues porque también su tiempo para actuar es corto. Bien, vamos a empezar por definir qué es una hipoglucemia. Evidentemente tenemos la bibliografía, pero cada persona es diferente. Entonces, ¿qué pasa con la hipoglucemia? Pues es más frecuente en personas que utilizan insulina, pero también algunos tipos de pastillas, algunos tipos de tratamientos orales también pueden generar más riesgo de tener una hipoglucemia. Es el principal limitante en el control glucémico, aunque ustedes no lo crean, porque las personas le tienen miedo a la hipoglucemia y entonces evitan hacer acciones que vayan en contra de tener la hipoglucemia, pero no necesariamente son acciones adecuadas. Entonces, las hipoglucemias limita el control glucémico. ¿Y a qué se refiere la hipoglucemia? En la bibliografía, pues una glucosa menor a 70 de glucosa con o sin síntomas, porque puede haber síntomas o no haberlos y vamos a ver cada uno de estos puntos. Pero el punto también importante que ustedes necesitan reconocer es que una hipoglucemia precede a otra hipoglucemia. Es decir, si ustedes tienen una hipoglucemia, una baja de glucosa,
Hay que estar muy alertas porque casi de inmediato puede llegar otra hipoglucemia si no hacemos las acciones correctas y precisamente es lo que vamos a hacer, a revisar el día de hoy. Entonces, hay que recordar esta premisa, una hipoglucemia precede a otra hipoglucemia. Entonces, hay que estar muy atentos para que en el momento que hubiera alguna hipoglucemia, se tome la acción correcta para evitar que llegue otra hipoglucemia casi de inmediato. Primero hay que reconocer que hay una hipoglucemia sin síntomas. Esto también es muy peligroso porque los síntomas, que lo vamos a ver más adelante, ayudan a que ustedes se conozcan y también reconozcan que pueden estar teniendo problemas con la glucosa, que se les está bajando. Pero hay personas, sobre todo personas que viven con diabetes de hace muchos años, que pierden esta capacidad, su cuerpo pierde esta capacidad de brindar síntomas, ¿no? Entonces, síntomas de alerta. Entonces, la hipoglucemia sin síntomas no se acompaña de síntomas de hipoglucemia, a pesar de que las cifras de glucosa sanguínea se encuentran por debajo de los límites normales. Y normales, de acuerdo a la bibliografía, recordemos, es menos de 70, pero hay personas que que en 80 ya se sienten mal. Entonces, cada persona es diferente y hay personas que lamentablemente ya no tienen o pierde su cuerpo la capacidad de darnos estos síntomas y ponernos en alerta. Entonces, ¿qué hacer? Pues el glucómetro es fundamental, siempre tiene que estar ahí al lado para que las personas, si no tienen síntomas, reconozcan situaciones, que igualmente vamos a ver más adelante, que pueden generar estas bajas de glucosa y que los ponen más en riesgo porque no hay síntomas. Entonces, la hipoglucemia sin síntomas es el doble de riesgosa que una hipoglucemia con síntomas porque se pierden estos síntomas de alarma o alerta para reconocer que la persona está entrando en una hipoglucemia y se puede hacer algo. Entonces, el glucómetro también es fundamental. Bien, vamos a ver la clasificación de la hipoglucemia, ¿sí? Hay básicamente tres niveles. El nivel uno es la hipoglucemia más leve. Hay un valor hay síntomas de alerta y generalmente es menos de 70. Ujú. El nivel 2 es una hipoglucemia clínicamente significativa, porque vamos a ver que los síntomas ya se van agravando y pues lo que se ha visto es que esto sucede en cifras de menos de 54 de glucosa, aunque insisto, cada persona es diferente. Y para eso es tan importante el glucómetro. Un nivel 3 es una hipoglucemia severa. No hay un umbral específico de glucosa, es decir, la persona puede sentirse mal incluso en 50 o puede sentirse mal en 30 de glucosa y vean ustedes, es muy bajo. Entonces, al no haber un umbral específico de glucosa, pues la persona está en alto riesgo, ¿sí? ¿Qué pasa básicamente en el nivel 3? Y vamos a ver también más adelante. Hay alteraciones mentales y o físicas que requieren asistencia, ¿sí? Es decir, la persona no puede autoayudarse para salir de una hipoglucemia nivel 3 o una hipoglucemia severa. Vamos a reconocer esto unas diapositivas más adelante. Primero vamos a revisar las causas de la hipoglucemia. ¿Qué me puede generar una hipoglucemia? Ayunos prolongados. Si ustedes son de las personas que incluso no desayunan y así se van a su trabajo y están desayunando tipo 11 o 12 del día, un ayuno prolongado los va a poner en una hipoglucemia un riesgo de hipoglucemia alto porque no hay azúcar de alimentos que puedan mitigar ese efecto. Entonces, los ayunos prolongados de más de 5 horas generalmente, insisto, cada persona es diferente, puede, entre 4 y 5 horas, perdón, puede ponerlos en riesgo de una baja de glucosa. También un consumo insuficiente de hidratos de carbono, ¿sí? No necesariamente es un ayuno prolongado, pero quizás están comiendo poquitos carbohidratos, insisto, para saber cuánto es poquito, cuánto es suficiente para ustedes, pues necesitan revisarlo con un licenciado en nutrición que les ayude con un plan de alimentación y que les ayude a decir, bueno, tú necesitas consumir, por decirles un ejemplo, 3 porciones de carbohidrato en el desayuno, 3 en la comida, 2 en la cena, es decir, cada persona es diferente. Pero si yo, supongamos que tengo un esquema ya que me dio mi nutriólogo y me dice, porque el licenciado en nutrición y los educadores en diabetes sabemos cuáles son, digamos, las recomendaciones de consumo de hidratos de carbono de acuerdo a la medicación, de acuerdo al tipo de diabetes, muchos factores, ¿no? Entonces, supongamos que yo ya salí de la consulta con mi nutriólogo y me recomendó que en el desayuno consuma, obviamente, proteína, grasa saludable, pero hablando de carbohidratos, que consuma 3 porciones de carbohidratos en el desayuno, ¿sí? Y yo digo, no, es que no quiero consumir esas 3 porciones, voy a consumir solo una. Y me sigo inyectando la misma insulina y sigo consumiendo el mismo medicamento que me dio mi médico,
pues me voy a sentir mal porque no estoy haciendo un ayuno prolongado, pero estoy consumiendo menos hidratos de carbono o azúcares de los que yo necesito. Entonces, pues por eso es tan importante conocer con el licenciado en nutrición cuál es el esquema de alimentación adecuado para cada uno de ustedes. Entonces, consumir insuficientes hidratos de carbono es otra causa de posible hipoglucemia. Exceso de insulina, ¿verdad? Las personas que utilizan insulina, pues la insulina es la que ayuda a que se absorban y se aprovechen mejor los azúcares de los alimentos. Entonces, si yo me excedo en la dosis de insulina, lo que voy a generar es que se me va a bajar mucho la glucosa, ¿verdad? Aunque consuma carbohidratos, no van a ser suficientes porque puse más insulina de la que debería y entonces eso también es una causa de hipoglucemia. Y faltas de sincronización tiempo-acción. Esto se refiere básicamente a consumo de alimentos y medicación, consumo de alimentos, insulina, consumo de alimentos, tratamiento oral, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el doctor es quien sabe a qué hora se prescribe el medicamento o a qué hora se prescribe la insulina, la cantidad y el momento, ¿sí? Por poner un ejemplo, hay medicamentos que se deben de tomar para la diabetes con el primer bocado de los alimentos. Si yo me tomo el medicamento después, porque incluso a veces se lo toman 2 horas después de haber desayunado, ya no hay sincronización tiempo-acción entre los alimentos y la medicación. Entonces, los ponen en un riesgo de baja de glucosa y después dicen, bueno, ¿y por qué me sentí mal si sí comí? Si me tomé la medicación. Sí, pero no, la medicación no fue adecuada de acuerdo a las indicaciones médicas. Entonces, esta falta de sincronización tiempo-acción entre alimentos y la medicación también los pone en riesgo de hipoglucemia. Otro punto importante de riesgo de hipoglucemia o caso de la hipoglucemia es actividad física vigorosa. El ejercicio es bueno, evidentemente, el ejercicio es saludable, pero si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y de momento me pongo a hacer ejercicio más extenuante, además de que corro el riesgo de que me pueda lastimar, eso puede generar baja de glucosa porque mi cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de actividad física, ¿verdad? O si yo hago actividad física, pero voy a subir el ritmo de la actividad física, hay que tomar algunas previsiones. Entonces, si me aventuro a hacer más actividad física, porque ya considero que tengo suficiente fuerza, resistencia, etcétera, está bien. Pero además de hacer eso, incrementar la actividad física hacia algo más vigoroso, hay que tomar ciertas previsiones para evitar una hipoglucemia. Las personas que tienen insuficiencia renal tienen más riesgo también de tener una baja de glucosa. Entonces, si algunos de las personas que ven este video tiene problemas en sus riñones, hay que checarse más frecuentemente la glucosa porque pueden estar experimentando también hipoglucemias consecuencia de esa insuficiencia renal. Bien, entonces vamos a ver los tipos de hipoglucemia nuevamente. Ya vimos la clasificación. ¿Qué pasa hablando ya de los tipos, verdad? Cuando tenemos de los tipos de hipoglucemia y tratamiento, recordemos que tenemos 3 niveles, leve, moderada y grave. ¿Qué pasa en la leve? Bueno, una persona es capaz de autotratarse, ¿sí? Para salir de esa hipoglucemia leve. En la moderada también se puede autotratar la persona, pero puede requerir algún estímulo, quizás, ¿no? Es decir, ya se empieza a sentir que se desvanece, etcétera. Entonces es posible que necesite ya ayuda. Pero en la grave, bueno, primeramente en la leve y la moderada, para tratarse, la persona necesita hacer la regla de los 15. Vamos a ver qué es la regla de los 15. Y hay que tener cuidado con la grave, porque en la hipoglucemia grave, la persona es incapaz de autotratarse. ¿Por qué? Pues porque pierde el conocimiento y una persona desmayada no puede autotratarse, ¿verdad? Necesita que otra persona lo ayude. Entonces, aquí un punto importante es que si yo vivo con diabetes, es de relevancia que, por ejemplo, en mi trabajo alguien sepa que vivo con diabetes y qué hacer si pierdo la conciencia. En la escuela también, que mi maestro o mi mejor amigo sepa que vivo con diabetes y qué hacer. O sea, yo les pongo el ejemplo que mi hija tiene un amigo que vive con diabetes tipo 1 y mi hija pues sabe que se puede sentir mal e incluso ya ella también trae siempre un juguito, si su amigo se siente mal, le da el juguito o le da el medio plátano, sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero siempre es importante que haya una persona adulta y también puede ser en el caso de los jóvenes un amigo que sepa que vive con diabetes y qué hacer, ¿verdad? Porque si la persona pierde el conocimiento, pues ya no se puede autotratar. Evidentemente a nivel familiar también es importante que mi pareja o mi hijo o mi hija
o mi mamá o mi papá sepan que vive con diabetes y también sepan qué hacer si yo llego a perder el conocimiento, porque la persona puede morir por una hipoglucemia grave. De ahí la relevancia de tener pues un buen control. Bien, continuando con los síntomas de hipoglucemia, aquí es importante que ustedes vean que no hay secuencia en la presencia de síntomas. O sea, no significa que voy a empezar con hipoglucemia leve. Bueno, fuera que sucedieran así las cosas, ¿verdad? Que voy a empezar con hipoglucemia leve y ya sé qué hacer para evitar que empiece una moderada. Puede ser algunos casos así, pero puede ser que en otros no pase así y que me vaya directo hasta la hipoglucemia grave, ¿no? O que me vaya directo a una moderada. Entonces, la secuencia de los síntomas, o más bien los síntomas no tienen secuencia, ¿sí? Por eso es importante reconocerlos y obviamente tener siempre a la mano mi medidor de glucosa. Los síntomas siempre varían de una persona a otra. Ahorita les voy a dar a conocer los síntomas de cada etapa, pero una persona puede experimentar dos, tres síntomas diferentes y no necesariamente son los mismos que va a experimentar otra persona que vive con diabetes. Varían de persona a persona. Los síntomas pueden presentarse 12 o 24 horas después de hacer ejercicio. Entonces, ojo, si yo hago ejercicio, que evidentemente es muy recomendable hacer ejercicio, pero por eso hay que tomar precauciones para hacer ejercicio. Hay que tener presente que si yo hago ejercicio constante y no hago las cosas adecuadamente, es decir, después del ejercicio comer, checarme la glucosa, etcétera, corro el riesgo de que tenga una baja de glucosa entre 12 y 24 horas después del ejercicio. ¿Y esto por qué es? Porque vean el beneficio del ejercicio. El ejercicio ayuda a seguir quemando la glucosa del cuerpo y depende del tipo de ejercicio, la duración y la intensidad, pero sigue quemando grasa, sigue quemando glucosa, incluso 12 a 24 horas. Eso en condiciones sin diabetes es excelente, ¿verdad? Porque pues por eso es uno de los beneficios del ejercicio, ¿verdad? Por eso es importante hacer ejercicio con regularidad para que yo pueda empezar a aprovechar mejor ese azúcar que estoy comiendo. Pero en personas que viven con diabetes, si hacen ejercicio y no después comen adecuadamente, no se checan su glucosa, corren el riesgo de una baja de glucosa entre 12 y 24 horas después de hacer ejercicio. Entonces, es muy importante que no se confíen. Si hacen ejercicio, excelente, pero no confiarse y siempre estar al pendiente de su glucosa con su glucómetro. Ahora vamos a ver los síntomas de hipoglucemia, el nivel 1, que es la leve. Es decir, los síntomas se van a ir agravando. ¿Por qué? Porque el cerebro come, por decirlo así, come azúcar, no come grasa, no come proteína, come azúcar, come carbohidratos. De tal manera que si no están llegando esos carbohidratos adecuadamente al cerebro, pues son los síntomas que se presentan. Van a ver en la hipoglucemia grave, moderada, perdón, que pues los síntomas van avanzando y esto es porque el cerebro está reclamando alimento, entonces los síntomas son más fuertes. Pero vamos a comenzar con la hipoglucemia leve. ¿Qué pasa en la hipoglucemia leve? Puede haber hambre repentina, ¿no? En teoría, yo ya comí hace 4 o 5 horas. Evidentemente es natural tener hambre repentina, pero es un hambre repentina de que ya quiero comer algo aquí, ahorita. No me puedo esperar a terminar a dar la sesión para ir a comer. No la quiero en este momento, ¿sí? Y eso es señal de que el cerebro está reclamando comida. Entonces, sí, hambre repentina es uno, temblor fino, se llama temblor fino, estremecimiento, ¿sí? Mareo, debilidad y nerviosismo. De la nada ya se empieza a sentir la persona mareada, cansada, débil, nerviosa, ansiosa, ¿sí? Y estaba bien. Náusea también. Hormigueo alrededor de la boca es un síntoma muy característico de una hipoglucemia. Sudor frío, estremecimiento también aunado al temblor. Cambios de temperatura, ¿no? A lo mejor ahorita está haciendo un poco de sol, pero yo siento un frío así impresionante o siento demasiado calor cuando estaba bien y palpitaciones, ¿no? Mi corazón empieza a palpitar más fuerte. Entonces son síntomas leves que si yo en este momento los tengo, camino número 1, checar la glucosa y ver qué está pasando y vamos a hablar del tratamiento de la hipoglucemia. Pero si yo tengo alguno de estos síntomas, lo primero que hay que hacer es checar la glucosa para que veamos que de veras es por hipoglucemia, ¿sí? Y ahorita les explico por qué es tan importante tener el glucómetro siempre a la mano. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglucemia leve? Y les hablaba en unas diapositivas previa de la regla de los 15. La regla de los 15 significa 15 gramos de azúcar cada 15 minutos, ¿sí? Y vamos a ver qué son 15 gramos de azúcar. Pero como ustedes pueden ver en la imagen, es
precisamente cosas líquidas, principalmente azúcares líquidos, porque son los que entran más rápido a la circulación, al torrente sanguíneo. También están las frutas, pero ahorita vamos a ver por qué es más recomendable tomar azúcar, ¿no? Azúcar bebible. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta regla de los 15? Más específicamente, pues son 15 gramos de azúcar cada 15 minutos. ¿Y qué son 15 gramos de azúcar? Medio vaso de refresco no dietético, o sea, que no sea sin azúcar, que no sea light. Refresco regular, sabor que quieran, sabor que sea, pero ojo, medio vaso. Estamos hablando que es una porción pequeñita, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese es suficiente para subir el azúcar. No es el momento, no hay que aprovechar que es el momento para tomarme un refresco de 600 mililitros, porque entonces de tener un azúcar muy baja, ahora la voy a tener muy alta y me voy a estar sintiendo mal todo el tiempo. Entonces, medio vaso de refresco no dietético o medio vaso de jugo de naranja o de manzana o de uva, ¿sí? Pero que sea jugo. No importa si es natural, no importa si es comercial de Tetrabric, pero que sea medio vaso de jugo. Acuérdense, los líquidos azucarados entran más rápido al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a mis pacientes? En el supermercado hay Tetrabricks chiquitos de 40 mililitros, son pequeñitos. Yo les digo que siempre traigan uno de esos en la bolsa porque esa es la medida de medio vaso de jugo, ¿sí? Y bueno, es bien importante, ahorita van a ver que la hipoglucemia tiene un margen para ayudarse, sobre todo cuando es severa, muy corto, ¿sí? Entonces no hay que perder el tiempo en que ahí voy a buscar una tienda para comprar un jugo, no. Siempre traigan un Tetrabric, un envase chiquito de Tetrabric de jugo, para que si empiezan a sentir los síntomas y obviamente se checan la glucosa y está baja, empiecen a tomar ese jugo y eso lo recupere más rápido. Otras opciones también son 2,5 cucharaditas de mermelada o 2 cucharaditas de miel, porque es 100% azúcar, ¿sí? Son las recomendaciones, 15 gramos de azúcar cada 15 minutos. Ahora, si la glucosa continúa a nivel bajo, por eso, ¿cómo vamos a saber que la glucosa sigue baja? Pues checándome la glucosa con el glucómetro, no hay otra manera. Entonces, si yo me checo la glucosa y sigue baja, hay que repetir la dosis de azúcar, ¿no? 15 gramos de hidratos de carbono. Hay que esperar 15 minutos y volver a medir la glucosa. Es decir, si yo tuve una hipoglucemia, acuérdense la primera premisa, una hipoglucemia es predecesora de otra hipoglucemia. Entonces, si yo tuve una hipoglucemia, ya me tomé los 15 gramos de azúcar y luego me pongo a hacer mis actividades, esa actividad de por sí ya tenía baja reserva de azúcar en mi cerebro, entonces me reactivo a hacer mis actividades, no doy oportunidad a que el azúcar se pueda elevar, porque la estoy usando para la actividad. Espero haber sido clara con este concepto. Pero vean el riesgo. Imagínense que ustedes van manejando, se empiezan a sentir mal. Si yo me orillo, ¿sí? En la primera oportunidad puedo y me orillo, hago la regla de los 15, me checo la glucosa, veo que está baja, me tomo el juguito y luego me pongo a manejar, corro el riesgo de que se me baje la glucosa de nuevo. Entonces imagínense la gravedad de que se me baje la glucosa y yo manejando y pierda el conocimiento, es riesgoso para mí y es riesgoso para las personas que van al lado, es riesgoso para los peatones, ¿sí? Porque puedo perder el conocimiento manejando. Entonces, lo importante aquí es si tienen una hipoglucemia, ya la checaron con el glucómetro, por favor espérense 15 minutos para ver si ya subió. Y a los 15 minutos es importante volver a checar la glucosa efectivamente para ver si ya subió. Porque la única forma de saber que la glucosa ya se elevó es checando la glucosa. Entonces, si la glucosa ya aumentó, pues entonces ya pueden hacer sus actividades. Y si la próxima comida, o sea, su comida, su cena, su colación ya está cerca, pues entonces háganla. Si esto pasa no sé, a las 10 de la mañana y su comida es a las 3 de la tarde, entonces coman una colación, ¿sí? Pero no se queden sin comer nada. Acuérdense el principal precepto, una hipoglucemia puede predecir, o sea, puede anteceder a otra hipoglucemia. Entonces, no se confíen porque es muy seguro que si ustedes tuvieron una hipoglucemia y no hacen la actividad, la actitud correcta o la acción correcta, mejor dicho, pueden tener seguramente otra hipoglucemia rápido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La regla de los 15 es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con la moderada? Por algo no empecé a tener síntomas,
no les hice caso o no, generalmente es no hacerles caso, ¿verdad? O digo, no, ahorita se me pasa, o ahorita que llegue a mi destino tomo algo, ¿verdad? Porque puede pasar. Y los síntomas avanzan a una hipoglucemia moderada. ¿Qué puede haber? Voz arrastrada. Sí, o sea, ustedes van a ver los síntomas son más graves porque el cerebro está sufriendo más. El cerebro está demandando más azúcar porque tiene casi nada de azúcar. Entonces, es más agresivo con los síntomas que se reflejan. Entonces, voz arrastrada, movimientos torpes, las personas se pueden caer, obviamente eso es peligroso, confusión, desorientación, ya no saben dónde están, no saben con quién están, ¿sí? No saben qué día es, o están en su casa pero no se pueden concentrar, ¿sí? Obviamente les da mucho sueño porque el cerebro pues quiere comida y no tiene, dolor de cabeza y puede ser intenso, la visión es borrosa, puede ser estos otros síntomas, y cambios en el comportamiento, de estar muy contento, estoy enojado, ahora estoy triste, ahora estoy llorando, sí, no sé por qué. Entonces, a veces eso es bien importante porque las personas, si vivimos con un familiar con diabetes, también es importante conocer los síntomas porque a veces nos quejamos que mi familiar con diabetes se enoja de todo o que en un momento está feliz y luego está llorando y le podemos atribuir ahí que tiene un problema psicológico y realmente lo que pasa es una baja de glucosa. Entonces, ¿qué hay que hacer si vemos eso? Checar la glucosa, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ver si no está avanzando, porque ya un cambio de comportamiento, ya estamos hablando de una baja de glucosa moderada, ¿sí? ¿Qué hacer en una de hipoglucemia moderada? Es la regla de los 15 por 2. O sea, no hay que empezar de 15 a directo, hay que empezar con 30 gramos de azúcar, es decir, doble dosis de la que vimos en los ejemplos anteriores. No empezar en 15 porque recordemos que ya es una hipoglucemia moderada. Entonces, directamente ir a los 30 gramos, eso sí, cada 15 minutos. Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer nuevamente? ¿Sí? Esperar de 15 a 30 minutos para reiniciar actividades, no las reinicien luego, luego. Si es una hipoglucemia moderada, va a requerir más tiempo para poder hacer las actividades nuevamente. Entonces, no 15, puede ser hasta 30 minutos. Punto importante, no hay que consumir hidratos de carbono en exceso, porque si estaban muy baja su glucosa, y si comen mucho carbohidrato, ahora se les va a subir mucho y se van a sentir mal por una baja de glucosa y luego mal, se van a sentir mal por una alta de glucosa. Hay que tomar la medida, nada más. Evitar alimentos como leche, fruta con cáscara, productos de origen animal, chocolate para tratar la hipoglucemia. ¿Y esto por qué? Porque lo que buscamos en una hipoglucemia es que llegue azúcar rápida al cerebro, porque recordemos que es el órgano que más está sufriendo y que por eso nos da estos síntomas, ¿sí? Entonces, los azúcares líquidos entran directo al torrente sanguíneo sin nada que estorbe. Lo mismo la mermelada, lo mismo la miel, pero mucho más rápido son los líquidos azucarados. Si yo tomo leche, la leche sí tiene azúcar, pero además del azúcar tiene proteína y tiene grasa, ¿sí? La fruta con cáscara pues tiene fibra. Entonces, ¿qué hace la grasa, la proteína y la fibra? Estorba, evita que el azúcar se pueda absorber rápidamente. Entonces, por eso no es aconsejable tomar leche ni fruta con cáscara porque la fibra estorba para poder absorber el azúcar rápido, ¿sí? Los productos de origen animal no tienen azúcar. Entonces, si yo me como un pedacito de pollo pensando que eso me va a subir el azúcar, no me lo va a subir. Lo mismo las almendras y las nueces, no tienen azúcar. Entonces, si tienen una hipoglucemia sea leve o moderada, no coman nueces. Eso no tiene azúcar, ¿sí? Chocolate tampoco, porque el chocolate, además del azúcar, como la leche, también tiene grasa. Ujú. Entonces, esa grasa, acuérdense, estorba para que ustedes puedan aprovechar el azúcar. Entonces, esos alimentos no funcionan. Nuevamente, ¿qué funciona? Bueno, funcionan, pero más lento, mucho más lento. Entonces, ¿qué funciona? Líquidos azucarados, jugo, refresco regular, básicamente. Y como opciones dos, mermelada, miel, básicamente. Cajeta no, porque la cajeta también tiene grasa, ¿sí? Entonces, ojo. Mejor líquidos azucarados y cosas azucaradas que son 100% azúcar como mermelada y miel. Son los alimentos que se recomiendan para las bajas de glucosa. Obviamente, siempre, tanto por glucemia leve como moderada, medir la glucosa en el evento posterior y en horas posteriores para evitar riesgos de una hipoglucemia. Y siempre lo vuelvo a decir, acuérdense, una hipoglucemia precede a otra hipoglucemia. Entonces, si tuvieron un episodio de hipoglucemia, no se confíen
porque si no hacen las cosas en forma adecuada, por ejemplo, luego comer o tomar una colación, su comida está lejana, corren el riesgo de tener otra hipoglucemia en forma rápida. Ahora, entonces recordando, ¿no? La hipoglucemia leve la persona puede autotratarse, la moderada puede también autotratarse, pero requerir algún estímulo a veces, y la grave no se puede hacer uno solo el tratamiento, por lo que necesita de otra persona para que pueda uno salir, la persona pueda salir de la hipoglucemia grave. Y ojo, la hipoglucemia grave es un diferencial muy grande entre la vida y la muerte, porque básicamente empezar ya que una persona tenga hipoglucemia grave, que ahorita vamos a ver los síntomas, puede morir muy rápido, 20, 25 minutos, si no se actúa rápido. Entonces, de verdad, hay que estar muy pendiente de las hipoglucemias. ¿Qué pasa en las hipoglucemias severas? Pérdida del conocimiento, ¿sí? Desmayos, convulsiones, porque estamos hablando que el cerebro ya no tiene azúcar y es su forma de hacernos ver que pues necesita comida, ¿verdad? Entonces, pérdida del conocimiento, convulsiones, coma y finalmente la muerte. Y el tiempo de reacción de una hipoglucemia severa es muy corto, 20, 25 minutos. Por eso la importancia de reconocer los síntomas a tiempo. Ahora, ¿qué hago si mi familiar que vive con diabetes tiene una hipoglucemia severa? Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Primero, comunicarse con el médico de inmediato, ¿sí? Y preferentemente salir al hospital, ¿sí? En carro o en una ambulancia. ¿Por qué? Porque, insisto, el diferencial entre la vida y muerte es muy corto, ¿sí? No dar alimentos sólidos ni líquidos, porque la persona está inconsciente. Si le dan algo sólido o algo líquido, la persona se puede broncoaspirar, ¿sí? Es decir, se va a ahogar con el alimento porque no puede deglutir. Y si nosotros queremos, pues, bien intencionadamente darle un pedazo de pan o darle líquido azucarado para que reaccione, la persona se puede broncoaspirar, ¿sí? Se va a asfixiar porque no puede deglutir, está inconsciente, ¿verdad? ¿Qué sí podemos hacer? Tener miel de abeja a la mano. ¿Y esto por qué es? Porque los azúcares se empiezan a digerir en la boca. Entonces, si yo tengo mi familiar que está inconsciente, ¿sí? Evidentemente no le puedo dar a algo líquido ni sólido. Lo que sí puedo hacer es tomar miel de abeja y voy a abrir mi labio. Vean, se hace el labio así, así, y aquí en la mucosa interior del labio inferior se unta la miel de abeja, pero eso significa salir corriendo también al hospital. Si la persona reacciona en el camino, excelente. Ya que ya reaccione, le siguen dando que chupe miel, ¿sí? O que se le unta más miel abajo en el labio inferior. Pero si sigue inconsciente, pues ya ustedes ya van en camino al hospital. Pero por favor, no le den nada de tomar ni de comer a una persona inconsciente. Otro punto importante es tener glucagón en casa, de ser posible. El glucagón es un medicamento, también ya no es muy común que se venda en todas partes. Viene en un estuche rojo y se aplica como si fuera insulina, pero hace lo contrario a la insulina. La insulina, acuérdense, ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Lo que hace el glucagón es elevar la glucosa en la sangre. Y esto es más común, tener glucagón es más común para personas que viven con diabetes tipo 1. Entonces, si alguien de aquí vive con diabetes tipo 1 o tiene algún familiar con diabetes tipo 1, pues vale la pena tener un glucagón en su refrigerador, porque es lo primero que se puede hacer si la persona está inconsciente y está en casa, aplicarle glucagón y trasladarse al hospital, porque puede que en el traslado ya reaccione, ¿verdad? Entonces, pero muy importante que hay que evitar llegar a la hipoglucemia severa lo más que se pueda. Por eso hay que reconocer los síntomas de hipoglucemia leve e hipoglucemia moderada. Bien, hay otro punto importante, la hipoglucemia nocturna. También puede ser peligrosa si no se atiende. ¿Qué síntomas hay de hipoglucemia nocturna? Pesadillas, sudoración, me levanto sudando, así que ahorita se puede empezar a hacer calor, pero no es necesariamente por eso, sino tengo pesadillas y además me levanto sudando. Cuando me despierto tengo dolor de cabeza, entonces hay que revisar si no tiene hipoglucemia nocturna. Dificultad para ser despertado por otra persona, eso también es importante. Piernas inquietas durante el sueño, si ustedes duermen con su pareja y su pareja le dice, oye, como que te mueves mucho en la noche, pero tus piernas, ¿no? Se mueven mucho, mucho cuidado porque puede ser síntomas de hipoglucemia nocturna. Entonces, aquí, ¿qué hacer? Bueno.
Pues primero es importante que ustedes sepan que también aplica la regla de los 15 y que deben de tener siempre un poco de juguito en el buró, porque a lo mejor su cocina está un poco retirado o en otro piso. Entonces, para evitar caerse, porque acuérdense que uno de los síntomas es confusión y se pueden caer y no queremos más accidentes, entonces tengan siempre un juguito en el buró, porque si se levantan con pesadillas y obviamente o con sudoración, por ejemplo, y se checan la glucosa y la tienen baja, pues hay que tomar ese juguito. O sea, aquí también aplica la regla de los 15. Ujú. Y un punto importante, pues también, si están teniendo estos síntomas, una recomendación es que pues se chequen si, por ejemplo, están amaneciendo con dolor de cabeza al despertar o a otra persona les cuesta, les genera dificultad para despertarlos, traten de checar la glucosa a las 3 de la mañana para evidentemente ver si están teniendo un problema de hipoglucemia nocturna. Ahora, ¿cómo prevenimos la hipoglucemia? Ya vimos los síntomas, ya vimos qué es, ya vimos qué causan la hipoglucemia, pero ¿cómo la prevenimos, verdad? Porque lo mejor será no llegar a hipoglucemia. ¿Cómo prevenimos? Evitar ayunos de más de 5 a 6 horas, precisamente para tener un continuo aporte de azúcar que llegue a nuestro cerebro. Conocer pico máximo de acción de la insulina para las personas que usen insulina, que conozcan, hay varios tipos de insulina, pero que conozcan la que ustedes usan, la que su médico les prescribió, porque su médico obviamente les va a decir cuándo hay que inyectarse la insulina y en qué momento comer, depende del tipo de insulina que usen. Entonces es importante que ustedes conozcan, obviamente platicado con su médico, el pico máximo de acción de la insulina para que coincida, ¿sí? Coincide el pico máximo de acción con el máximo consumo de azúcar y entonces se baje el azúcar con acción de la insulina en el momento justo. También colación después de actividad física vigorosa, ¿sí? No hay que confiarse, insisto, entonces, terminando su ejercicio o incluso hay personas que son más cautelosas y se van al ejercicio, al gimnasio o a donde practiquen su ejercicio con su glucómetro y se checan incluso durante el ejercicio y se checan después. Entonces, incluso si están haciendo ejercicio, ven que su glucosa empieza a bajar, se toman unos minutos y toman su colación ahí haciendo su ejercicio. Una colación es algo muy pequeñito, pero con base a azúcar. También cargar un alimento que contenga hidratos de carbono, ¿verdad? Porque ya vimos que el margen para maniobrar una baja de glucosa severa es corto. Entonces, pues siempre traer un alimento con hidratos de carbono. Igual yo le digo a mis pacientes que traigan ese juguito en la bolsa o que traigan gomitas, ¿no? Si no quieren traer líquido, por ejemplo, los señores que no andan cargando una bolsa precisamente, gomitas, ¿cómo se llama? Halls, ¿no? Halls normales, no de la sin azúcar. ¿Para qué? Para que si se checan la glucosa, empiezan a ver que está baja, tomen algo o coman algo con azúcar rápido. No se esperen a encontrar una tienda o algo para comprar el producto y que se les empiece a elevar el azúcar. Llevar siempre una identificación personal, ¿sí? Una identificación, sí sabemos que generalmente traemos nuestro INE, pero una identificación, una credencial que diga soy Vanessa Ubaldo, vivo con diabetes y un número de contacto de urgencia, ¿sí? Para que si, por ejemplo, hay personas que se encuentran, han encontrado en la calle y piensan que están alcoholizados y en realidad están teniendo una baja de glucosa, entonces que se les reconozca y se les pueda dar atención a tiempo. Familiares y amigos enterados del manejo, siempre muy importante. Sí, cada quien es una cuestión meramente personal. A quien se le platica que vive con diabetes, pero puede ser a un familiar, a un muy buen amigo, a un muy buen compañero de la oficina. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una hipoglucemia severa, alguien tiene que saber que vivo con diabetes y qué hacer. Y un punto importante también, glucosa o glucemia antes de dormir. Si está en menos de 120, pues hay que tomar una colación, porque idealmente hay que dormir con cifras de glucosa entre 90 y 150 para evitar esas hipoglucemias en la madrugada. Y obviamente volvemos al punto, ¿cómo voy a saber que antes de dormir estoy con una adecuada cifra entre 90 y 150? Pues teniendo mi glucómetro y usando mi glucómetro. Vamos a hacer nada más un repaso de lo que hemos visto de hipoglucemia, porque pues es un punto muy importante. Recordar que hay tres tipos de hipoglucemia, leve, moderada y severa, que no necesariamente se pasan por las etapas iniciales, entonces no hay que confiarse. Importante reconocer los síntomas porque son esa señal de alarma de que algo no está bien y que además checarme la glucosa junto con los síntomas para identificar una hipoglucemia o que va a empezar una hipoglucemia.
¿sí? La hipoglucemia leve y moderada es autotratable con la regla de los 15. Acuérdense, si es moderada, es regla de los 15 por 2. Hipoglucemia severa se requiere ayuda por pérdida del conocimiento y el tiempo es oro, porque la persona puede morir por una baja de glucosa. Cuidado. Recordar los síntomas de hipoglucemia leve: hambre repentina, temblor, mareo, debilidad y nerviosismo, náusea, hormigueo alrededor de la boca, sudor frío y estremecimientos, cambios de temperatura, palpitaciones. De moderada van empeorando los síntomas: voz arrastrada, movimientos torpes, confusión, desorientación, dificultad para concentrarse, sueño, dolor de cabeza, visión borrosa y cambios de comportamiento. Y la severa, pérdida del conocimiento, convulsiones, coma y muerte. Entonces, si vemos, ¿son peligrosas las altas de glucosa? Sí, por supuesto. ¿Sabemos que hay complicaciones crónicas por tener la glucosa constantemente elevada? Sí, también es cierto. Pero es importante que sepan que las hipoglucemias o las bajas de glucosa son peligrosas y que hay que actuar rápido para que la persona no llegue a morir. Que hay una hipoglucemia nocturna, siempre tener en la mano un poco de líquido azucarado en el buró. El tratamiento también es regla de los 15, que si es hipoglucemia leve, regla de 15 por 2 si es moderada, recordemos, y acudir a urgencias, no dar alimentos ni bebidas en caso de hipoglucemia severa. Acuérdense también que esperar 15 a 30 minutos antes de continuar con actividades para que no tengan el riesgo de que llegue una hipoglucemia casi de inmediato, y todo gira con relación a no olvidar checar su glucosa en sangre. O sea, no sabemos si ya esos 15 o 30 minutos ya mi glucosa mejoró. No hay forma de saberlo si no tengo mi monitoreo y además lo uso en esos momentos. Una hipoglucemia leve, una hipoglucemia, perdón, puede anteceder a otra hipoglucemia. Por eso lo más importante es prevenir que aparezca otra hipoglucemia, y ya vimos qué hay que hacer: no hacer ayunos prolongados, aplicarse el medicamento o la insulina que el médico nos diga, ¿sí? Si hago ejercicio, checarme la glucosa. Obviamente, conocer las situaciones que pueden generar una hipoglucemia es fundamental para que otra hipoglucemia se repita casi de inmediato. La prevención: acuérdense, evitar ayunos de más de 5 a 6 horas, conocer pico máximo de acción de la insulina, una colación después de actividad física vigorosa, cargar un alimento que contenga hidratos de carbono. No hay que esperarse, siempre hay que traer algo con azúcar en la bolsa, llevar siempre una identificación personal, algún familiar y amigos enterados del manejo, y revisar que mi glucosa antes de dormir esté entre 90 y 150 para evitar hipoglucemias en la noche. Recuerda que vivir con diabetes sin checar la glucosa es como intentar cruzar por una cuerda floja con los ojos cerrados. Inevitablemente te puedes lastimar. Acuérdense, el glucómetro es nuestra brújula de salud, nuestra brújula en la diabetes. Si yo pretendo saber cómo que estoy, o pretendo decir que estoy bien sin checarme la glucosa, es así como esta persona caminando por la cuerda floja, difícilmente van a llegar al otro lado sanos y salvos, ¿no? Entonces hay que usar nuestro glucómetro para que se conozcan mejor y eviten este problema de hipoglucemia o de bajas de glucosa. Pues muchas gracias por su atención. Y les dejo pues mi contacto para dudas o comentarios: Vanessa con doble S, Ubaldo, @ onetouch.mx. Ahí háganme llegar sus dudas o comentarios y yo les regreso un correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Vane, por este taller. Una información súper valiosa porque pues muchas veces los pacientes se cuidan no tener la glucosa elevada, pero pues a lo mejor le exageran un poquito a veces y pues se la llevan al otro extremo, ¿no? Entonces sí es muy importante que se cuiden y bueno, con esta información súper, súper importante, pues les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias, Vane, por este taller. Gracias. Gracias. Gracias, Carla, y gracias a todos. Buen Nos día. vemos en el próximo taller. Gracias.